Libro de Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20, versículos 41 al 44. He titulado esta predicación, ¿quién es Jesús para ti? De tu respuesta depende tu vida. ¿Quién es Jesús para ti? De tu respuesta depende tu vida. Dice versículo 41, entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Vamos a orar. Señor y Dios, te agradezco en esta mañana por la vida que has concedido a todos nosotros, porque nos permites congregarnos en tu nombre, por tener tu palabra en nuestro idioma, porque sabemos que el Espíritu Santo es el que va a imprimir en nosotros el hacer, el querer como el hacer, según tu buena voluntad. Que tú, Señor, toques a cada corazón. Si hay alguien aquí que aún no conoce a Cristo como su Salvador personal, que pueda tomar esa importante decisión el día de hoy, que pueda responderse esa pregunta, ¿quién es Jesús para sí mismo? Y si no es el Señor, que pueda tomar la decisión de sujetarse a ese señorío y aceptar a Cristo, confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Para todos los que ya te conocemos, Señor, que tú imprimas también en nuestro corazón esa obediencia, esa sumisión a ti, Señor, al Señor que aparece en las Escrituras, Señor. Háblanos, Señor, en esta mañana, conforme a tu buena voluntad. Bendice, Señor, a quienes no están aquí el día de hoy por enfermedad o por algún problema fuerte, Señor, que tú estés con ellos, que tú estés animándoles en este día difícil para ellos. Gracias, Señor, te damos. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los judíos, en el mejor de los casos, cuando contestaron esta pregunta, llegaron a ver a Jesús como solamente el maestro. Los testigos de Jehová lo ven como una representación del arcángel Miguel. Los mormones lo ven como un espíritu mayor que el de Lucifer. Algunos lo van a ver como un iluminado. Otros lo ven como alguien que ha trascendido el karma, o como un gran líder, o como un revolucionario. Pero en ninguna de esas visiones pueden llegar a ver al Mesías como quien es. Y en muchas maneras los aleja y aleja de la salvación. Pero hoy en el siglo XXI también está aquel que ve a Jesús solamente como un Salvador que lo lleva al cielo cuando muera. Pero no lo ve como el Señor de su vida. Ha hecho una oración, pero el Señor no está como el Rey de su corazón, el Rey de su vida, y lo ve solamente como un Salvador, una buena gente que murió por él para llevarle al cielo, y eso se refleja en el día a día, en el día común. ¿Cómo mira usted a Jesús? Y de la manera que usted mire a Jesús va a depender su vida. De la manera que usted piense en Jesús va a depender su eternidad, su vida aquí, su eternidad allá. ¿Cómo ve a Jesús? En primer lugar, el hijo de David, presentado aquí, no es un descendiente mero de David, es el Señor de David. Dice ahí, dijo el Señor a mi Señor, citando Jesús, un salmo, donde David escribe, y David se expresa del Mesías como su Señor. Es su descendiente, pero no nada más es un descendiente normal, es el Señor mismo de David.
cuando Lucas se escribió, ya se habían escrito algunos libros del Nuevo Testamento. Dice Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y luego dice en el capítulo 2, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Cuando ellos pusieron en la Biblia, cuando ellos asentaron con una pluma el título de Señor, no es como nosotros lo vemos. Hoy vemos y le decimos a una persona, Señor, buenas tardes, Señor. Y aquí en Morelos les decimos don. En otros estados les van a decir Señor, pero aquí les decimos don y a las señoras les decimos doñas. Es nuestra costumbre estatal, pero si viviéramos en otro estado diríamos Señor y Señora. Y lo vemos como un título. Es el Señor fulanito, y lo ponemos en los papeles, Señor no sé qué o Señora no sé qué, y lo vemos como un título. En ninguno de los casos vemos a ese Señor o a esa señora como el dueño de nuestras vidas. ¿Verdad que no? Digamos, y buenas tardes, Señor, pero no pensamos, Señor, ¿qué quiere? Le ofrezco algo, aquí está mi vida, tenga mi dinero. No, nada más le decimos Señor. Es un título, y cuando lo traducimos a estas palabras que están aquí, a veces lo pensamos como un título. El Señor Jesucristo. Un título. Pero no es un título. Es un atributo. Es el Señor, el dueño, el amo, el que es propietario, el que ha hecho un pacto con nosotros, y por lo tanto nosotros, con todo lo que somos, con todo lo que pensamos y decimos, le pertenecemos. Santiago, y noten, siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. ¿Ya notaron que no es un título? ¿Ya notaron que Santiago se ve como siervo de un Señor? Dice un tiempo más adelante escribiría Pablo en la epístola de los Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículo 3, pueden verlo allí en la pantalla para avanzar rápido. Dice Gálatas 1:3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor. No es un título, es nuestro Señor, de nuestro dueño, de nuestro amo, de nuestro propietario, al cual nosotros le pertenecemos. Gracia y paz sean a vosotros de ese Señor. Dice en capítulo 6 del mismo libro, versículo 14, dice capítulo 6, versículo 14 al 18, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, sean ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con vuestro espíritu. Amén. Cuando leen estas palabras, al final de una epístola en el cual ha dejado claro que no se puede acercar uno a Cristo sino por los medios que Él ha establecido, y no se puede vivir en Cristo sino por los medios que Él ha establecido, ha dejado claro que el título de Señor no es un título, que Jesucristo, por ser Señor, Él establece cómo se acerca uno a Él. Y Él establece cómo vive uno en Él. No nosotros, no una religión, inclusive no una denominación. Él ha dejado en su palabra cómo se acerca uno a Él y cómo se vive en Él. Porque Él es el Señor. El primer evangelio que se escribe es el evangelio de Mateo. Y en Mateo vuelve a hacer énfasis en ese Señor. Recuerden, la temática del Evangelio de Mateo es a la comunidad cristiana,
los judíos que han creído en Cristo en medio de las batallas que están viviendo. Hay que recordar que ellos fueron perseguidos por ser cristianos, por haberse convertido. Y llegó la pregunta, ¿hemos creído en el Mesías correcto? Y Mateo se escribe para contestarle, sí, Jesús es el Mesías. Han creído en el correcto. Y ahí en Mateo capítulo 3, versículo 3, les dice en la predicación de Juan el Bautista, dice, porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y la idea no es que preparen el camino de un señor cualquiera, la idea es que viene el dueño de Israel, viene el dueño de este pueblo, el dueño real de la tierra de Israel, el verdadero Mesías viene y hay que prepararle el camino. No en el sentido de que él necesita que la gente que se prepare un camino, sino en el sentido de que pues viene el rey, así que hay que quitar los escombros, hay que adornar todo, porque va a pasar por aquí el Señor. Cristo es el Señor. Dice capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Notan que ahí hace esa referencia. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Va a haber gente que va a ver a Cristo como el Señor, pero como un título. Ah, es el Señor, el don. Pero no. La salvación solo es para aquel que lo ve como el Señor, el dueño, el propietario de nuestras personas, al que le pertenecemos con todo y lo que somos y todo lo que tenemos. Él es el Señor. En el libro de Mateo se presenta al Señor en un contexto especial, Jesús como Mesías anunciado por los profetas, digno de ser obedecido, reconocido como Señor, como el que tiene el poder, como el Señor sobre el sábado, el Señor de David. El hijo de David no era un descendiente más, era el Señor de David. Y a menos que lo veamos como el Señor de David y como nuestro Señor, no hay salvación. El siguiente evangelio, Marcos capítulo 5, versículo 19. Marcos capítulo 5. Este es un evangelio diferente, es un evangelio específico porque en general es un evangelio rápido, es un evangelio muy dinámico porque Marcos que ha recibido la información de Pedro, le escribe a la comunidad romana. Es como hoy escribirle a gente de la Ciudad de México. Ciudad de México andan todos corriendo para todos lados y no tienen mucho tiempo de leer. Bueno, en el metro a lo mejor pueden pasar un tiempo de lectura y probablemente el libro de Marcos les pueda servir para leerlo si van desde Tasqueña hasta Observatorio. Creo que sí, es el último. No, 4 Caminos. Desde Tasqueña hasta 4 Caminos. O desde Pantitlán hacia algún otro lado de la Ciudad de México. Todo lleno. Pueden leer ese, porque es muy dinámico y está dirigido a un grupo de personas del centro del imperio y a estas personas que están acostumbradas a ver al César y a ver a los grandes senadores. A ellos les dice, mas Jesús no se los permitió, dice ahí hablando de el evento de la liberación del endemoniado gadareno, le dice, mas Jesús no se los permitió, sino que les dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha hecho misericordia de ti. Es un libro dedicado a dar testimonio del Señor, porque el Señor es el que hace grandes cosas. Como es Señor, Él puede cambiar corazones. No es un don, no es un título. Él es el amo, Él es el dueño. Dice en capítulo 12, versículo 11, unas páginas más adelante del mismo evangelio, 12:11, dice así,
El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El Señor ha hecho esto y estaba hablando acerca de los labradores malvados y acerca de que la gente, la gente iba a ser los judíos iban a ser rechazados por haber rechazado al Señor. El Señor hace cosas maravillosas. El Señor hace grandes cosas, manda, tiene misericordia, hace cosas maravillosas. Es el Señor de David, es el Señor que está sentado en un lugar preeminente. Marcos capítulo 16, versículo 19. Casi al final del Evangelio. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. El César que estaba ahí en Roma se sentaba en su trono, pero se morían los emperadores, pero el Señor, después que habló, ascendió y está sentado a la diestra de Dios, el Padre, en un lugar preeminente. Es el Señor. Recuerden, no es un don, es el Señor, el dueño, el propietario, el amo. El hijo de David no es solamente su descendiente, es el Señor de David. Es el Señor de la iglesia, dice 1 Tesalonicenses capítulo 1. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Él es el dueño de la iglesia de los tesalonicenses y ese dueño dice ahí en capítulo 4, versículos 15 al 17, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos vivido, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Señor, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Ya notaron esa repetición constante del Señor? Porque Él es el Señor, Él ha prometido regresar, Él ha prometido traer a los que se nos han adelantado, Él ha prometido cambiarnos y transformarnos para encontrarnos con Él. En el Señor está la esperanza, con voz de mando, porque no es un don, es el Señor. El Señor viene, el dueño viene. El dueño de su iglesia viene por su iglesia. No viene por los que no le pertenecen, viene por los que le pertenecen. El Señor. Esa iglesia del Señor es una iglesia rara. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cristo es el Señor de la iglesia. Y a veces esa iglesia toma formas raras. Si uno ha leído el 1 Corintios, ellos eran un caos, se habían dividido en partidos, estaban ahí haciendo cosas muy extrañas, muy malas, que no eran dignas de un cristiano, pero ese era su Señor. Pero Cristo era su Señor. Y por eso les estaba escribiendo esta carta, para que corrigieran el paso. Hermanos, Cristo es el Señor de la iglesia.
Cristo es el Señor, el dueño, el amo. Y como dueño y amo, tiene derechos. Por eso esa cita es entendible, esa cita en Romanos, cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No está hablando de esa oración que hacemos para recibir a Cristo. Está hablando de nuestra confesión de fe. Confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro dueño, nuestro amo, nuestro propietario, al que le rendimos todo nuestro ser. De eso se trata. Así se divide definitivamente esa idea de que nada más hago una oración para recibir a Cristo y ya voy al cielo cuando muera. Mientras aquí puedo hacer lo que yo quiera, de todas maneras tengo la seguridad de mi salvación. No es así. Este versículo deja claro que la salvación es para los que hacen esta confesión de fe. Cristo, eres mi Salvador, pero también eres mi dueño. Eres mi Señor. Confieso con mi boca que tú eres el Señor, el dueño, el propietario de mi vida, a quien le entrego todo mi ser, todo mi tiempo. Mi vida ahora te pertenece. Todo lo que voy a hacer en mi familia, en mi casa, en mi trabajo, es para la honra y gloria tuya. Vivo para ti y por lo tanto el morir es ganancia. Así que cuando llega Lucas a escribir esa cita de la cual partimos, que dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Les confronta a los escribas, a los fariseos, a los que estaban allí en ese lugar ese día, y les hace la pregunta: ¿qué piensan de Jesús? Y esa misma pregunta se la hago hoy en día a usted. Por un buen rato el Evangelio que hemos estado analizando, que hemos estado estudiando, vemos esa gran insistencia, porque para el Evangelio es vital. Lo que usted perciba de Cristo va a determinar si usted vive o muere. ¿Cómo ve a usted al Mesías? ¿Como un maestro? ¿Como una excelente persona? ¿Como una buena gente que murió por nosotros para llevarnos al cielo, mientras aquí podemos hacer lo que se nos pegue la gana? ¿O lo ve como el Señor, al que le pertenece todo su ser? Toda su vida está entregada a Él. Él marca sus gustos, Él marca sus pasiones, Él marca sus metas, sus anhelos. ¿Ama usted lo que Él ama? ¿Depende usted completamente de Él? ¿Cómo ve al Señor, a Jesús? ¿Como un mero salvador o como el Señor de su vida? Porque de la manera en que lo vea, va a depender si vive o muere, si tiene vida eterna o no la tiene. En primer lugar, hemos visto que el Señor de David, que el Hijo de David no es solamente un descendiente, es el Señor de David. En segundo lugar, vemos que el Señor de David es el Hijo de Dios. ¿Por qué puede ser Señor? ¿Por qué puede ser el Señor, el dueño, el propietario? Porque simple y sencillamente Él es Dios. Gálatas 2:20 dice ahí, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Va a ser un título que va a aparecer constantemente en las Escrituras, el Hijo de Dios. Y no es como nosotros pensamos: ah, bueno, yo también soy hijo de Dios. No, este es un título muy especial.
porque implica que Jesús es de la misma naturaleza que Dios. Omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno, perfecto en santidad, perfecto en bondad, perfecto en sabiduría, soberano, perfecto en bondad, perfecto en justicia. Él es Dios. Cristo es el Hijo de Dios que viene a morar en cada cristiano y que nos mantiene seguros en nuestra vida aquí. Que fue enviado a este mundo para redimirnos, dice ahí en capítulo 4, versículos 4 al 6, de ahí de mismo Gálatas, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El Hijo no podría estar en todos los corazones a menos que fuera Dios. Si no fuera Dios, Él no podría ser omnipresente. Y por no poder ser omnipresente, no podría estar aquí, donde están reunidos 2 o 3 congregados en su nombre. ¿Por qué Él es Señor? Porque es Dios. ¿Se acuerdan que ahí en el libro de Mateo, cuando llega el bautismo y años más tarde, cuando se presenta en el monte de la transfiguración, una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, a él oíd. No dijo, este es uno de mis hijos amados, es mi Hijo amado. El Hijo unigénito. Públicamente lo presentó Dios para poder dejar claro que Él era su Hijo, y en algún momento lo dejó bien claro que Él, por ser Hijo de Dios, podía perdonar pecados, por ejemplo. Lo podía hacer. Porque siendo Dios, tenía poder para perdonar pecados, tenía poder para dar vida. ¿Por qué es Señor? Porque es Hijo de Dios. Porque es Dios. Me gusta mucho el inicio del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos comienza con unas palabras muy especiales al respecto. Marcos capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así empieza este Evangelio. Para decirnos desde el inicio, a los romanos les dice, estas son las buenas noticias de Jesucristo y Jesucristo es Dios. No su emperador romano que vive allí en el Capitolio, mucho menos sus senadores, solamente Jesús es Dios. Y solamente Jesús trae buenas noticias. Y las puede cumplir porque Él es Dios. ¿Y cómo termina este evangelio más adelante? Ahí en Marcos capítulo 15, versículo 39. Marcos 15, 39. Ya en la cruz. Dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que este evangelio fue escrito para población romana? Y empieza diciéndoles, estas son las buenas noticias de Jesucristo, Él sí es Dios. Y termina ahí en la cruz con un soldado romano diciendo, verdaderamente este es Hijo de Dios. ¿Por qué Cristo puede ser el Señor? Es el Señor porque Él es Dios. Él es el Hijo de Dios que esperamos que un día vuelva. Él es el Hijo de Dios en el cual tenemos comunión, el centro de la predicación. Cristo no era un mero descendiente de David. Cristo era el Señor de David porque es Dios. ¿Cómo lo ve usted? El Evangelio de Lucas ha hecho mucha insistencia en la persona de Cristo. ¿Se acuerdan que el propósito del Evangelio de Lucas es que creamos en alguien que existió realmente? En alguien que vino a este mundo y que entró a la historia y que vivió y que realmente estuvo entre nosotros
murió en una cruz, resucitó, pero es el Señor y es el Hijo de Dios. ¿Cómo ve usted al Mesías? ¿Como un simple maestro? ¿Como un buen hombre? ¿Como una buena persona divina que vino a morir en una cruz para llevarnos al cielo cuando muramos? ¿O como nuestro Señor y Dios? Al quien, por ser Señor y por ser Dios, le entregamos toda nuestra vida. Le entregamos nuestros gustos, le entregamos nuestras pasiones, le entregamos nuestras metas, le entregamos nuestros anhelos. A aquel que por ser Señor y por ser Dios le entregamos todo nuestro ser, amamos lo que Él ama, le vivimos para adorarle, o simplemente es un Salvador más. ¿Cómo lo ve? De su respuesta depende su vida. El Hijo de David es más que un descendiente, es el Señor de David. Y es el Señor de David porque es el Hijo de Dios. Y porque es el Hijo de Dios y el Señor, ahora usted tiene que tomar la decisión de creer o no creer. Dice Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Hermanos míos, ahí en capítulo 2, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿De qué sirve que alguien diga, yo creo que Jesús es el Señor, si solamente lo ve como, es el don? Porque no es el Señor de mi vida. Sí, me va a llevar al cielo cuando muera, pero Él no tiene derecho a mandar lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que decir, lo que yo tengo que hacer. ¿Podrá esa fe salvarle? Por supuesto que no. Gálatas capítulo 2. Si el creer que Jesús es el Señor no le está llevando a que realmente sea el Señor de su vida, su fe es vana, su fe está muerta, no le lleva a ningún lado. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Creemos que la salvación es por fe. Creemos que la salvación y la justificación viene a través de Jesucristo, ¿verdad? Y lo creemos de todo corazón y hemos tal vez hecho una profesión de fe, pero este versículo llega a una conclusión final. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A esa conclusión llega este texto. Si creemos que Jesús murió por nosotros, si creemos que Él justifica al que cree en Él, pero el que es justificado avanza a la decisión, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Si no avanza hacia esa dirección, cree que Jesús es el Señor, pero lo ve como un don, no como el Señor. Porque si usted cree que Jesús es el Señor, le va a llevar a declarar, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. El Hijo de Dios vino a ser el Señor de todo aquel que cree en Él. Mateo 4:17.
Hablando Jesús mismo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando nuestro Señor Jesucristo empezó a predicar, empezó a decir, arrepentíos. El creer que Jesús es el Señor nos lleva a arrepentirnos de vivir para nosotros mismos y pasar a vivir para el Señor. No es nada más, voy a hacer mi oración de fe y Señor, perdóname por todos mis pecados, ahora llévame al cielo cuando muera y el resto de mi vida hago lo que yo quiera. Eso no fue arrepentimiento. Eso no le llevó a ningún lado. El saber que Jesús es el Señor nos debe de llevar a la acción. Marcos capítulo 8, versículo 34 al 38. Marcos 8, 34 al 38. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Creer que Jesús es el Señor le lleva a la acción. Si no le lleva a una acción de vida, su fe es vana, está muerta. Y le lleva al mismo lugar que le lleva la fe del judío o la fe de cualquier otra religión. Si usted ha creído en Cristo y es el Señor de su vida, le lleva a declarar, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso es una realidad para cada creyente. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si usted cree que Cristo es el Señor, le va a llevar a arrepentirse. Le va a llevar a identificarse con Jesús, a tomar su cruz, a negarse a sí mismo, a dejar todo lo que tiene por Cristo. A eso le debe de llevar. Los tesalonicenses lo entendieron bastante bien. Primera Tesalonicenses capítulo 1, Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 8 al 10. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. A nosotros los cristianos nos gusta eliminar una parte del texto. Decimos, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos? Y así vivimos. Nos convertimos de los ídolos a Dios y nada más vivimos esperando el cielo, pero ahí dice que nos convertimos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Estábamos haciendo una cosa y nos convertimos para hacer otra cosa. De servirnos a nosotros mismos, a nuestras pasiones, gustos y deseos, para servir al Dios vivo y verdadero, con toda nuestra vida. Y no quiere decir, y con esto no quiero que usted interprete que usted tiene que dedicar toda su vida aquí a la iglesia y estar aquí adentro de la iglesia todo el día. No, el servicio cristiano implica lo que usted hace en casa, cómo usted trabaja, cómo usted estudia, cómo usted convive con la gente, cómo usted hace negocios, implica toda nuestra vida. A veces pedimos por nuestra vida espiritual, como si ese fuera un cachito y todo. No, en realidad todo es nuestra vida espiritual. Para el verdadero creyente todo se convierte en actos de piedad para Dios. Todo. Cuando llega ahí a Lucas y les dice a los fariseos, a los escribas, a todos ellos,
Les dice entonces, Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es el hijo de David? Pues él mismo, David, dice en el libro de los Salmos, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? ¿Cómo ve usted al Mesías? ¿Cómo lo ve? ¿Una simple persona, un don más? ¿O es su Señor? Alguna vez Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le contestaron muchas cosas. Y luego les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pregúntese. Mire hacia su vida. Observe sus actos cotidianos. Observe sus metas, observe sus pensamientos. Observe a qué le dedica su vida y conteste la pregunta. ¿Quién decís que soy yo? Su vida contestará la pregunta, no sus palabras. Si usted lo ve como alguien bueno que murió para llevarlo al cielo, mientras aquí usted vive como usted quiere, está mirando al Jesús equivocado. Si usted ya ha creído en Cristo y le ve como Señor, pero batalla con esa carne que quiere reinar, necesita venir otra vez a su Señor y decir, dame de tus fuerzas para obedecerte. ¿Quién decís que soy yo? Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por que nos dejas este pasaje con estas preguntas que nos llevan a reflexionar quién es Jesús para nosotros. Si hay alguien aquí que solo lo ve como un buen maestro al cual hay que hacerle caso porque tiene bonitas enseñanzas, necesita arrepentirse porque Cristo es más que un maestro. Si alguien lo ve aquí como simplemente un buen líder, necesita arrepentirse. Si alguien aquí lo ve como solo un Salvador que lo lleva al cielo cuando muera, sin ningún derecho sobre uno, necesita arrepentirse. Para todos los que ya conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cada uno seguramente batallamos en mayor o en menor medida en ese reconocerte, Señor, como nuestro Señor. A veces queremos preservar algo de nuestra vida bajo nuestro control y tenemos que entender, tú eres nuestro propietario, nos compraste por sangre, eres nuestro dueño y necesitamos entregarte todo. Tú harás lo que es mejor con ese todo, para la mayor gloria tuya. Y así en actitud de oración, ¿habrá alguien aquí que diría, la verdad, yo no he visto a Cristo como mi Señor? Y no sé si hoy muriera, ¿a dónde iría mi alma? Pero me gustaría que alguien me mostrara rápidamente con la Biblia cómo puedo llegar a Cristo para que Él sea mi Señor y Salvador. Al mirar mi vida y contestar a esta pregunta, me doy cuenta, Él no es mi Señor. Yo sigo siendo el Señor de mi vida. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. De cómo contesta esta pregunta depende su destino. ¿Habrá alguien aquí que diría, yo creo que necesito a Cristo como mi Señor y Salvador? Para todos los que ya son creyentes, ¿es Cristo el Señor de todo? ¿O es Cristo el Señor de alguna parte nada más? A lo mejor usted piensa, pues es dueño de la parte más importante, pero se da cuenta, no es el dueño de todo. Y necesito entregarle todo. No dejarle nada. No dejar nada a mí mismo, porque Él es mi Señor. El Señor de David también es mi Señor.
El que está sentado a la diestra merece mi todo. El altar queda abierto, hermanos. Si no es el dueño de todo, no le dé miedo. El Hijo de David, el Señor es bueno. Y cuando le entregamos nuestro todo, Él sabe hacer maravillas para la mayor gloria suya. Mientras nuestra hermana toca el piano, el altar queda abierto. Señor y Dios, te damos gracias en este día, porque siendo el Señor y Dios nos has dado vida. No la obtuvimos por ser buenos. Tú nos diste la vida y hoy nos tienes aquí. Gracias, Señor, porque tú das oportunidades. Señor, si batallamos en entregarte todo, ayúdanos a recordar que tú eres galardonador de los que te buscan. Que no hay nadie que entregue todo y que no le devuelvas algo especial. No por deuda, sino porque tú lo has prometido así. Porque ¿de qué sirve querer ser dueños de nuestras propias cosas si a cambio vamos a destruir nuestra alma? Señor, habla a cada corazón. Si hay alguien aquí que le cuesta trabajo entregar su todo porque en realidad solamente quiere la salvación, pero no quiere hacer un compromiso contigo, ayúdale a entender que si no confiesa que tú eres el Señor, no hay salvación. Llévanos con bien a nuestros hogares, cuídanos, danos un buen descanso, que podamos disfrutar de un tiempo en familia, gozándonos, Señor, de tus bendiciones. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.